Entonces, Kate, ¿estás lista para la puerta que vamos a abrir hoy? Estamos listos. Yo creo que sí, que estamos listos y estamos súper preparados. Chicos, el día de hoy vamos a hablar de amor, obsesión y espejos. Todo esto en el universo de You. Bienvenidos a Universos Paralelos. Ya saben que este es el podcast donde abrimos todas las puertas de los diferentes universos de las series de televisión, película y libros que nos encanta leer y nos encanta imaginar que somos uno de esos personajes, aunque sea los que son extras, pero nos encanta aparentar eso, pero como ya saben. Entonces, hoy vamos a hablar de esta super serie que nos trae a nosotros mismos lo que es esa moralidad que tenemos dentro, porque con todo lo que pasa en la serie, y hoy solamente vamos a hablar de el piloto, nosotros mismos no nos entendemos porque tenemos parte de culpa de cómo se desarrolla todo, y nosotros también pues en muchas cosas nos vemos reflejada en este personaje y a veces eso nos asusta. ¿Por qué? Porque no es quien aparenta ser, es una persona como si fuera, como la teoría de la cebolla, tiene demasiadas capas, entonces no es blanco y negro y a nosotros a veces nos asusta vivir en lo que es gris. Pero nada, vamos a tratar de desglosar con lo mejor que podemos este nuevo episodio de You. Tiene 5 temporadas, se la pueden buscar en Netflix y pueden verla al ritmo que ustedes aguanten. Pueden ver un capítulo por día o pueden sentarse el fin de semana y vérsela completa. Nada, entonces ya que dijimos esto, Kate y yo estamos haciendo homenaje a la serie. Si en algún momento no nos ven, es que estamos usando la gorra de invisibilidad de Joe. Entonces quisimos vestirnos como él, obvio. Nada, entonces vamos a empezar diciendo que dicen que en el amor, no, dicen que el amor es ver al otro tal y como es. Pero, ¿qué pasa cuando lo que vemos es solo una proyección de lo que querríamos poseer? Cuando tú ves algo y tú crees que te enamoras, pero realmente es algo que tú sientes esa necesidad de que sea tuyo. Y es justo por eso que hoy en Universos Paralelos venimos a abrir las puertas del sótano de la librería. Chicos, eso es lo más... librería más famosa de Netflix. Hablamos del piloto de You. Esa historia que parece, pero realmente solo parece romántica, hasta que recuerdas que el protagonista es sendo acosador. Exacto. Entonces analizaremos en este capítulo, en este episodio de Universos Paralelos, lo que es el piloto, lo que son los personajes que nos atraparon, las canciones que marcaron el tono de esta serie y, como dije, la dualidad de Joe Goldberg. ¿Monstruo o reflejo distorsionado del amor psicópata? Arranquemos primero con los datos técnicos. You se estrena en 2018, creada por Greg Berlanti y Sarah Gainbey, basada en la novela, porque lo más interesante de esto es que sí, es basado en libros, un poco distinto, pero basado en libros, de la novela de Caroline Kepnes. Entonces, este primer episodio se titula, adivinen, Pilot, que en español sería piloto, que es como el primer capítulo que sale de cualquier serie, donde ellos entonces tratan de ver si de verdad la serie pega o no. Entonces ellos le pusieron ese nombre. La duración de este primer capítulo es de 49 minutos, dirigidos por Lee Tolab Krieger, y en este elenco pues tenemos a Penn Badgley como Joe Goldberg, que lo conocemos de otra serie por ahí que luego vamos a hablar. También tenemos a Elizabeth Leal como Beck y a Shay Mitchell como Peach. A ella también la conocemos de otra serie por ahí que ustedes se deben de acordar muy bien.
Lo interesante también de todo esto es que, no sé a cuántas les pasó también, o a cuántos les pasó también, es que al inicio pensábamos que era una historia romántica más. Y tiene esa voz en off que también desde mi perspectiva hace que te involucres con el protagonista, el personaje, pero su tono poético, esa iluminación cálida, la narrativa de cómo te va contando la historia, pero a los 15 minutos, literalmente, a los 15 minutos, con todo eso, igual tú ya sabes que algo está mal en todo esto, que no está bien. Exacto, y es lo brillante del piloto. Te hace empatizar con un narrador que te incomoda. Escuchas su mente, sus justificaciones, y eso te obliga a mirar de cerca la línea entre el amor y la obsesión. Ya uno empieza como a darle escalofríos cuando uno se está dando cuenta de lo que va, de cómo va la cosa. Entonces, ya que hicimos esa introducción, vamos a hablar un poco de quién es realmente Joe Goldberg, o quien creemos que es hasta este momento. Podríamos decir que es el monstruo con voz suave. Joe es fascinante porque no es un villano tradicional. Tiene traumas, tiene narrativa interna que parece razonable. Eso es lo peligroso. Y eso lo vuelve aún más perturbador. Sí, es que te termina hablando como que fuera una persona, un tipo sensible, lector, de paso, que ya eso da bastante que pensar, romántico, que no es lo mismo como que alguien que solo quiere amor, sino que él es romántico con el amor. Pero mientras tanto, que es todo eso, a la vez te está robando su teléfono, o sea, tu teléfono, y te está siguiendo hacia tu casa. Qué miedo. Mira, te voy a... Un paréntesis pequeñito, te voy a confesar. Cuando esa serie se estrenó, yo estaba casi acabada de mudarme a los Estados Unidos. Y cuando eso también se usaba mucho, lo que es las citas por internet. Yo siempre le he tenido terror a eso, y más cuando empecé a ver esta serie. O sea, para mí fue como que mi nivel ya de paranoia se fue a lo más infinito alto que te puedes imaginar. Porque yo decía, Dios mío, pero si esto que nos están mostrando en la cámara resulta que es algo totalmente diferente, ¿qué no me dice a mí que yo me voy a topar con alguien que no necesariamente tiene que ser porque lo conociste por internet? Cualquier persona, cualquier persona. Yo tuve que durar mucho tiempo para hacer paz con esa idea, y de vez en cuando como que vuelvo otra vez y se me queda, pero nada. Volviendo otra vez a lo que es Joe, la dualidad de Joe funciona porque el guión te pone dentro de su mente, es su versión de la historia, y ahí está el espejo. ¿Cuántas veces nosotros mismos justificamos lo que hacemos en nombre del amor? Señores, por Dios, bueno, malo, no tan bueno. Uno mismo se engaña, uno le pregunta a los amigos esperando que yo le diga lo que uno quiere escuchar, pero cuando no nos dicen lo que es, uno se siente mal, pero nada. Y sin darnos cuenta lo posesivo que todo esto suena y como todo eso nos están mostrando en la pantalla. Y si a todo eso, que estamos haciendo como una torta así, te le agregas todos los ingredientes y le sumas su pasado, como lo mencionó Ariela, su pasado traumático, que bueno, ya hablaremos sobre eso. Ese niño que creció en un entorno violento, que de una u otra forma, sea lo que sea, yo de forma personal siento que no merecía igual crecer en ese entorno, abandonado, con una figura de un mentor manipulador, porque de paso de Guatemala a Guatepeor, o sea, todo mal. Y entiendes por qué no entiendes lo que hace. Entiendes por qué él construyó una idea tan retorcida del afecto. Nuestro chiquito. Exacto, porque Joe, señores, no ama. Él controla, él observa, él traduce el amor en poder. Y esa es la verdadera crítica que sale en este piloto. Esa es la realidad.
que hasta el momento no lo procesamos así, pero eso es. Hablamos de Joe, pero tenemos que hablar desde mi perspectiva, el personaje más importante en cuanto a estructura. Hablemos de Beck. Escritora, que ya da bastante con que el otro sea lector y ella sea escritora. Sensible, y aquí viene la parte donde Joe se dio cuenta, con muchas carencias, pero muchas carencias emocionales. Atrapada en una vida que era más de Instagram que la realidad. Sí. Beck representaba la necesidad de validación constante. Y Joe se da cuenta y se mete justo ahí, dentro de su vulnerabilidad. Este es el espejo perfecto para su propia obsesión. Y señores, por Dios, chicas, ¿cuántas no nos hemos visto en una situación así? Bueno, no tan trágica como esa, pero una cosa así que la persona que se te acerca ya te estudia y ya sabe de lo que careces, lo que te falta, lo que te hace funcionar. Y el que es manipulador, lamentablemente, esta es la vía que toma para acercarse a su presa. Y luego está Peach, que también tengo mis cosas con ella, interpretada por Shay Mitchell, que senda actriz que es, Dios mío, 10 de 10. Un personaje brillante. Ahí va su espejismo con Joe. Controladora, pero es muy cierto que también tenía estos tintes protectora, que se iba más al control, pero que igual venía desde un querer proteger. Es como una versión socialmente aceptable de Joe, porque en un círculo la aceptaban. Claro que involucraba mucho su dinero, pero la terminaban aceptando. Hace lo mismo, pero desde la amistad. Me río porque recuerdo una situación donde yo tenía las dos cosas. No tan trágicas, pero Ariana, tenía las dos cosas. Tenía un Joe y tenía una Peach. Sí. Vuelvo y digo, no fue tan trágico, pero sí me vi envuelta en algo. Y me recuerdo porque tenía otra amiga que fue la que me dijo, pero... y le puso nombres y le dijo, pero este es este personaje y este personaje de tu vida. Y tú eres Beck. Pero nada, ya eso pasó. Fuertes declaraciones. Sí. En este triángulo entre Joe, Beck y Peach es una metáfora de las miradas. Todos se observan, se idealizan, se mienten, pero nadie ve al otro lo que es en realidad. Nadie sabe la verdad de cada quien aquí. Entonces, ya que hablamos de estos tres personajes, que para mí realmente son los importantes, ya llegarán otros, pero ya eso será en los demás capítulos, como estamos hablando solamente de este. Ya ustedes tienen una idea de cómo se entrepone un personaje con el otro y cómo se entrelazan. Como siempre, otro personaje extra que para nosotros no podemos dejar fuera es lo que es la banda sonora, que en este caso es la banda sonora del amor distorsionado. La música del piloto es un personaje más, siempre lo repetimos porque es que las series, las películas no tendrían el mismo matiz si no tuvieran esa música que es lo que complementa todo y la escena. Entonces, en este piloto la canción que abre se llama Trouble de Cage the Elephant, que marca el tono caótico y obsesivo de esta serie. Y yo creo que ahí también nosotros nos obsesionamos con saber todo lo que iba a pasar con estos tres personajes. También en todo esto suena Deed de White Lies y Infinity de XX, chicos, mi inglés, ahí va. Que aparece justo en las escenas más íntimas entre Joe y Beck. Y como dato curioso, que sé que no estamos hablando de los otros, de las otras temporadas, pero en un capítulo que Joe está haciendo algo no debido de vivir, suena Cardi B. Y Cardi B era senda fan de You. Y la producción agarra una canción de Cardi B y la pone justo en ese momento, y la man se cagó de risa de que le usaran justo en ese preciso momento. 10 de 10. La producción de You, o sea, está al tanto de todo.
Sí, 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 de todo. Es que fue un fenómeno donde todo el mundo hablaba de esa serie porque es que nos trajo algo totalmente diferente, o sea, totalmente diferente. Eh, tam- También aquí cada canción parece un suspiro de control, y es cierto. Ese es contraste entre romanticismo y amenaza. Y yo creo que ahí es donde nos envolvemos. La dirección sonora está pensada para hacerte sentir incómodo, aunque todo parezca bonito. Es el tipo de playlist que te termina haciendo dudar de que si estás como enamorado o que estoy en peligro, tipo como vivir en Ecuador. O sea, En algunas otras partes del mundo, no solamente ahí. Sudamérica más que nada. Aunque ya ahorita Exacto. ya en cualquier parte ya. Eso te iba a decir, sí, ya la vida se ha puesto que, imagínate, si están en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, pues lamentablemente. Pero nada, la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué nos fascina Joe? ¿Por qué? Dios mío, si vivimos, es más, vimos más que las demás, porque nosotros estábamos del otro lado de la pantalla viendo realmente todo lo que él hacía y como quiera. Pues yo diría que hay algo inquietante en cómo el público empatiza con él, porque es culto, introspectivo, habla de libros, pero también es un manipulador. Qué miedo realmente. Y creo que por eso termina enganchando tanto. You te pone frente a tus propias contradicciones, a nuestras propias contradicciones. Uh-huh. ¿Quieres que Beck lo descubra? O sea, este momento, sobre todo, ay, ¿quieres que realmente Beck lo descubra? Pero también quieres que de una u otra forma él tenga su victoria, él termine ganando en respecto a esto. O sea, no ganar con desvivir, sino como que termine teniendo su final también feliz. Es incómodo, incomodísimo. Uh-huh. Pero es eso lo que lo vuelve real. Sí, porque Joe es el reflejo oscuro del amor romántico idealizado, lo que nosotros vivimos viviendo, que nos han inculcado toda la vida, no sé por qué. Entonces por eso nos sentimos atraídos a esto. Él no nació villano, señores. Fue moldeado por el abandono, la falta de límites y una sociedad que romantiza la obsesión. Hay mucha gente que dice, oh no, porque si mi pareja es celosa me demuestra que me quiere, me demuestra que le importo. Pero ¿a qué nivel? O sea, eso dice muchísimo más también de lo que es la otra persona que de ti, porque es un reflejo que está haciendo contigo. Pero eso es otra conversación más larga, extensa y para otro tipo de capítulo o podcast o segmento. Y sobre todo esto que mencionó Ariela lo deja clarísimo en el piloto. Eso queda claro, que no termina siendo una historia de amor, aunque te lo pinten, te lo cuenten, te lo están contando de esa manera. No es una historia de amor, es una advertencia. Uh-huh. Totalmente. Ya cuando tú tal vez la miras o miras el capítulo y te vas y te das unos días para procesarlo, te das cuenta que lo que sentiste en el momento realmente no es la realidad. Y para que entonces sepamos o nos quede en la mente, en la parte del cierre, pues podemos decir que en esta serie se refleja amor y advertencia. You no solo nos muestra a un acosador, nos enfrenta a la parte de nosotros que quiere creer que el amor puede justificarlo todo. Dios mío, pero ven acá, ¿estamos hablando de una serie o estamos haciendo es psicología esto? ¿Qué? No entiendo. Realmente después de la serie necesitamos todos psicólogos para poder procesarla. Dios mío. Y esa es la manera también como nosotros conectamos, aunque no tengamos esa parte extra que él tenía. Él independientemente era bien humano porque sentía todos sus sentimientos. Qué dolor, qué dolor realmente. Pero no, el amor no te vigila y ni te controla. Solo se disfraza de protección. Y eso no es amor. No. Así que si todavía no has visto
el piloto, si no has empezado a ver esta serie, míralo sabiendo esto, que te quede esto claro. Esto no es una historia romántica, es un espejo. Te va a sacar todos esos sentimientos, pensamientos y creencias que tú mismo te vas a cuestionar. ¿Qué creyeron ustedes al momento de ver este capítulo? Y si no lo han visto, ¿qué pensaron al final de todo esto? Nos encantará saber todas sus opiniones, de verdad, y sobre todo de qué lado estuvieron, si de Beck o de Joe. Así que nos escuchamos en el próximo episodio de Universos Paralelos, donde seguimos explorando los mundos que creamos para entender o justificar nuestras sombras. En este caso fue más justificar, pero ya ustedes nos lo dirán en los comentarios y en nuestro Instagram y las redes sociales. Nada, para nosotros como siempre fue un placer abrir esta dimensión. En este caso la puerta tenía un letrero que decía cuidado, y como quiera nosotros nos atrevimos a entrarla, y nos alegra que nos acompañaran. Nos vemos en la próxima y estén pendientes porque vienen unos episodios que son especiales en el mes de diciembre, así que ya ustedes saben. Muchísimas gracias.